Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe Amperiosco Promesa y el día de hoy voy a hablar sobre el control difuso de constitucionalidad. Entre sus características se encuentra la supremacía constitucional y la posibilidad de inaplicación de leyes por todos los jueces del país. Llamado control difuso de constitucionalidad, nace en nuestro país desde la Constitución de 1857, inspirada en el artículo 6, inciso 2 de la Constitución de los Estados Unidos de América, aunque con antecedentes en Inglaterra, se atribuye a Estados Unidos de Norteamérica. El surgimiento del sistema que hoy conocemos como control difuso de constitucionalidad o judicial review o revisión judicial, con la sentencia dictada en el año de 1803 por el juez Marshall en el caso Marbury versus Madison, a partir de la cual todos los jueces estadounidenses quedaban facultados para inaplicar la legislación anticonstitucional. En los países de América Latina, debido a la difusión de las ideas de Alexis Tocqueville, contenidas en su libro traducido al castellano, La democracia en América, el sistema de revisión judicial de constitucionalidad de leyes influyó de manera decisiva en casi todas las constituciones. El sistema de control difuso de constitucionalidad está caracterizado por no tener un órgano específico encargado de la revisión de constitucionalidad, sino de todos los jueces que ejercen el control de las leyes, que solo opera en el escenario de un proceso real y concreto. La sentencia del juez estadounidense tiene efectos interpartes, se pronuncia sobre el caso particular y no sobre principios generales. Para actuar, el juez debe esperar a que se le haya sometido un caso, es decir, el juez no puede actuar de oficio, más revisa la constitucionalidad de las leyes de oficio. Lo anterior es así debido a que en el sistema americano los jueces se basan en sentencias en la Constitución más que en leyes. Esto es, otorgan pleno reconocimiento a la supremacía constitucional, no solo como consecuencia de su supremacía formal, sino como consecuencia de su supremacía material. El artículo 133 de nuestra Carta Magna prevé tanto la supremacía constitucional como el control difuso de constitucionalidad, con la cual el juez local está facultado a resolver los asuntos conforme a la Constitución, artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados. A pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de entidades federativas. La sentencia emblemática de Norteamérica que dio origen a este modelo de control. La primera resolución en 1803, Marbury contra Madison, versus Madison, control difuso de constitucionalidad, constituye el precedente más conocido del sistema judicial estadounidense. Dred Scott versus Stanford, esclavitud y derecho a ser libre, 1857. Analiza el caso de Dred, esclavo negro, quien reclamó su libertad ante tribunales de los estados y de la Corte Suprema. Esta sentencia es una de las más polémicas de la historia de los Estados Unidos. El caso Marbury versus Madison es sin lugar a dudas la piedra angular del constitucionalismo contemporáneo, puesto que no existen antecedentes que indiquen que una Corte Suprema que se encarga de la salvaguarda de la Constitución confirme la supremacía de esta y a la vez ordene la inaplicación de una ley por ser inconstitucional. Es un caso que se suscita no solamente dentro de un contexto jurídico, sino también político, que permite la coexistencia de múltiples particularidades. Sin embargo, es importante comprender el contexto en el cual surge el conflicto. El hecho ocurre en el año de 1803. El juez John Marshall fue designado presidente de la Corte de los Estados Unidos por el presidente norteamericano John Adams. En estos años,
la Corte Suprema era un poder más al lado del Ejecutivo y Legislativo, y se encontraba obligada a admitir cualquier ley propuesta por el Legislativo. El origen del control difuso se encuentra en este caso para finales del siglo XVIII. El Partido Federalista estaba en el gobierno y este impugnó algunas leyes causando molestias. Al darse esta revuelta sale a la escena Marbury, cuando faltaban pocos días para que Jefferson tomara posesión como presidente e hiciera cambios en el Congreso, antes de que diera el cambio del presidente actual mandatario. Adams aprobó la designación de 42 jueces de paz. Marshall era el secretario de Estado y él debía certificar dichos nombramientos. Contaba con poco tiempo y no pudo sellarlos y enviarlos a sus titulares, y así cuando entró el nuevo secretario de Estado, Madison se negó a sellar y entregar los nombramientos. En 1802, el Senado decide modificar la ley sobre los circuitos judiciales y elimina las plazas de los jueces de paz nombrados por Adams. La Corte Suprema decidió solventar el asunto en la siguiente vertiente. Primero, si bien era cierto que le correspondía un derecho a Marbury y que a este le correspondía su efectiva tutela, la ley que habilitaba a la Suprema Corte a resolver dicho mandamiento, como el que fue presentado, contravenía lo dispuesto por la Constitución. Particularmente, se señaló que la Corte Suprema, para conocer algunos mandamientos en primera instancia, lo que significaba tener la competencia originaria. Esta competencia, a pesar de ser legal, resultaba inconstitucional, puesto que la Constitución solo preveía que la Corte Suprema solo ejercería competencia por apelación, es decir, en segunda instancia. La importancia de este caso radica en que los tribunales tienen capacidad de realizar control de constitucionalidad, en donde a los jueces se les da la atribución de dejar de aplicar una ley que esté violentando o que sea contraria a la Constitución, en donde la supremacía toma vital importancia para la salvaguarda de la misma. En este caso se observa indiscutiblemente la supremacía de la Constitución y la validez que de ella se concreta, en que las demás normas deben estar superditadas a ella en una relación supra o a subordinación, y serán normas válidas cuando sean compatibles con la norma de la cual depende. Concluyéndose así con lo que dicta Kelsen, una norma pertenece a un orden jurídico solamente por haber sido instaurada conforme a lo que determina otra norma de ese orden, lo cual nos conduce a la norma fundamental, que es la Constitución. Es importante comprender que este valor auténticamente jurídico de la Constitución es un tema novedoso en países como el nuestro, y que el asunto resulta aún más innovador cuando se trata de la aplicación efectiva de la Constitución por parte de los jueces de los distintos órganos jurisdiccionales, cuyo poder fue considerado como incapaz de oponerse al poder político. Por último, se cree que vale la pena distinguir y acentuar un fallo trascendental como lo es el caso Marbury versus Madison. Sucede gracias a la agudeza y perspicacia del conocido juez John Marshall. Asimismo, logra exponer sobradamente que sin importar del caso de que se trate, cuando la labor de un juez se reviste de grandeza. En el sistema jurídico mexicano, los jueces nacionales, tanto federales como del orden común, están facultados para emitir pronunciamientos respecto y garantía de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales, como la limitante de que los jueces nacionales, en los casos que se someten a su consideración, distinto de las vías directas de control previstas en la norma fundamental, no podrán hacer declaratoria de constitucionalidad de normas generales, mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del Estado mexicano solo podrán inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la Constitución Federal o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Los parámetros para el control difuso de constitucionalidad. Con el criterio actual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de conformidad con el texto constitucional, los jueces locales pueden y deben otorgar una máxima eficacia a los derechos fundamentales contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre los derechos humanos, de los que el Estado mexicano forma parte, y que sean acordes a la Constitución, aplicando el control difuso. La primera sala de la Suprema Corte estableció ciertos criterios para el control difuso, especialmente en la tesis de jurisprudencia 4/2016, décima, cuyo rubro es control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio, que establece la autoridad judicial para ejercer el control ex oficio
en los términos establecidos en el expediente varios 912/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Debe asegurarse que se ha actualizado la necesidad de hacer este tipo de control, es decir, en cada caso debe determinar que resulta indispensable hacer una interpretación conforme en ese sentido, una en sentido estricto o una inaplicación, lo cual ocurre cuando se está en presencia de una norma que resulta sospechosa o dudosa de cara a los parámetros de control de los derechos humanos. Lo primero que hay que decir es que no todos los casos deben ser sometidos a control difuso de normas. Únicamente los casos de sospecha, aunque es difícil encontrar un caso medianamente serio que no involucre derechos humanos. Y lo segundo es que las normas no pierden su presunción de constitucionalidad. Con la técnica hermenéutica de la interpretación por la cual las reglas contenidas en los preceptos normativos son armonizadas con los postulados y principios que surgen de la Constitución y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Se debe interpretar el orden jurídico y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Gracias.